Educación remota o a distancia en tiempos de crisis sanitaria. ¿Cómo afecta esto a nuestros estudiantes y cómo afecta a nuestros docentes? Tras indagar sobre la situación de nuestro país, hemos preparado el siguiente reportaje. Mi nombre es Javiera Arriagada. Y yo soy Isidora Poblete. Ambas estudiantes de la Universidad Católica del Maule, y les presentamos nuestro proyecto, Dualidad de Estudiantes y Docentes, Clases no presenciales. Luego de la expansión del COVID-19 a través de todo el mundo, el 15 de marzo nuestro país tomó la decisión de empezar a cerrar las puertas de sus establecimientos académicos como medida preventiva ante el virus. Inicialmente, tanto apoderados como estudiantes disfrutaron la cuarentena como una instancia para compartir en familia. Sin embargo, el año escolar continuaba y la necesidad de encontrar soluciones a cómo proseguir con las clases en medio del aislamiento se volvía cada vez más urgente. Es ante esta situación que comienzan las medidas paliativas para salvar el año académico. Guías de trabajo independiente, material impreso entregado en los establecimientos, clases online, radiales e incluso televisivas son algunas de las propuestas y soluciones entregadas en este contexto. Uno de los agentes principales al momento de hablar de la educación son los estudiantes. El cómo los niños de nuestra sociedad van a sobrellevar una pandemia no es algo de lo que tengamos una respuesta. Si a esto le sumamos deberes académicos, fechas límites y evaluaciones, tendremos como resultado niños y jóvenes estresados tratando de administrar su tiempo para cumplir en el ámbito escolar y familiar, sin mencionar su propia salud mental. Dada la seriedad de la crisis sanitaria a la que se enfrenta Chile, el Ministerio de Educación ha decidido suspender el CIMSE correspondiente al año 2020. A cambio, se permitirá a establecimientos participar de forma voluntaria para realizar una evaluación de carácter muestral. Por otro lado, la prueba de transición universitaria, pensada para los jóvenes de cuarto medio, pasará a realizarse en enero del próximo año, 2021. A diferencia de su predecesor, la PSU, normalmente realizada en los últimos meses del año. Lamentablemente, a pesar de las medidas que se tomen en cuanto a la educación desde una perspectiva macro, aún está al descubierto una de las realidades más claras de Chile, la desigualdad. Estudiantes que carecen de dispositivos inteligentes para acceder a clases, recibir la información de sus docentes o imprimir el material de trabajo son muchos. Estos sin considerar jóvenes que no cuentan con el servicio de Internet. Tareas, trabajos y deberes se apilan mientras los padres, apoderados y docentes buscan soluciones para equilibrar la balanza. El apoyo de los padres al momento de entender el material enviado por los profesores es fundamental, sobre todo para los más pequeños de la casa. Papás y mamás con poco tiempo y paciencia hacen lo posible por enseñar incluso aquello que no entienden. Hermanos mayores, si es que los hay, toman de su tiempo para ayudar con la tecnología que implica tomar clases a distancia o el uso de redes sociales para recibir retroalimentación de los trabajos y tareas. Sin embargo, esto solo constituye una pequeña porción de la realidad. Según reportes de la ONU, la violencia doméstica se incrementó un 20% donde la población está sometida a confinamiento. Por ende, no podemos esperar que nuestros niños y jóvenes se centren del todo en sus estudios, teniendo cada uno una situación familiar y económica diferente del otro. Asimismo, los profesores también se encuentran bajo presión durante esta crisis sanitaria, muchos siendo padres y apoderados a su vez, docentes que, además de enseñar a sus estudiantes, deben enseñar a sus hijos, mantener el hogar, no descuidar sus relaciones afectivas con sus familias y, de algún modo, hacer todo esto siendo conscientes de su propia salud mental. Una encuesta realizada por Elige Educar revela que un 77% de los profesores padece de estrés por educación a distancia. También deja en claro que estos índices son aún mayores en docentes con menos años de experiencia laboral. Además, la encuesta realizada en septiembre del presente año, 2020,
dio como resultado que en los últimos 2 meses, de los docentes entrevistados, al menos el 85% considera que está trabajando más que en su jornada habitual, mientras que enfrentados ante la frase «tendré que actuar como pilar emocional de los estudiantes», el 73% se siente muy identificado con esta. Junto con lo anterior, según la encuesta de Elige Educar, nuestros docentes han presentado molestias y trastornos en su estado de salud en las semanas previas al momento de realizarse esta encuesta. Problemas de concentración, pérdida de sueño, agobio, agotamiento, pérdida de confianza son algunos de los síntomas que deben resolver los docentes. Ejercicio físico, meditación, terapia, entre otros, son algunas de las soluciones encontradas en la encuesta. Sin embargo, el 15% admite que no ha tratado de resolver estos problemas. Naturalmente, ninguno de nosotros sabe cómo llevar una pandemia en estas circunstancias. Es la primera vez que hemos vivido un hecho de esta intensidad y para muchos jóvenes el primer hecho histórico tan grande como para afectarlos directamente, donde en esta época de información, quieran o no, van a estar expuestos a todos los datos vía Internet. Por otro lado, nuestro sistema educativo no se encontraba preparado para un salto tan abrupto desde el aula a lo virtual, mucho menos económicamente hablando. Debemos tener en consideración que esta crisis sanitaria afecta a todos por igual. No se trata de exigirle más material a un docente ya sobrecargado o exigirle mejores notas y desempeño a un estudiante ya vulnerable. La educación debe ajustarse a su contexto. Dejemos que este contexto nos enseñe empatía en tiempos de pandemia, nos permita aprender a ser humanos en esta época de tecnología.